Saludos, queridos patitos. Estamos con Gustavo Beitler por los recientes acontecimientos. A pesar de que lo teníamos previsto sobre la situación de Monsieur Macron con su T45 ante las 5 y tenía con el señor de Arabia Saudí que iban a hacer una especie de cumbre próximamente para no sé qué de un presunto estado palestino, que es como hablar de Birmania, de Somalia, de cosas que supuestamente tienen una frontera, pero a saber lo que hay dentro. Es como una caja de sorpresas. Pero precisamente la actualidad pues, nos ha llevado a la situación largamente comentada por ti, eso hay que reconocértelo, de que en algún momento llegaría el ataque. Y ha llegado. ¿Qué tal, Juan Carlos? Recuerdo en el mes de marzo que perdí $1, que te lo voy a estar debiendo hasta que algún día nos veamos, porque te dije, es cuestión de horas, y bueno, fue cuestión de meses, pero finalmente pasó algo que era inevitable que pasara, porque Irán amenazó de muerte al Estado de Israel y la única posibilidad que existe cuando alguien te amenaza de muerte es matar al otro primero. Sé que suena feísimo, pero es la vida, es la realidad. No vivimos en el mundo, en el país de Alicia, en el país de las maravillas. Vivimos en el mundo real. Cuando un país amenaza a otro con destruirlo, y se tiene que atender a las consecuencias. El problema es que había elementos que entraban y salían que eran absolutamente increíbles, como la confianza que uno puede tener en el señor Donald Trump, que puede decirte tres cosas distintas en el mismo día. Parecía que era el muy mejor amigo de Israel, otro día prácticamente quería negociar con Irán para volver al acuerdo nuclear y por lo tanto uno no estaba seguro porque Israel tiene una capacidad enorme de defenderse, pero parece que necesitaría para penetrar, por eso cuando a Nasrallah le tiró después del discurso en la ONU, le tiró varias bombas para hacer como una perforadora, cosa que Estados Unidos con los B-2 Spirit parece que lo hace de una sola bomba, con lo cual hay algunas capacitaciones que son superiores, que solamente las tiene Estados Unidos, y por eso Estados Unidos en los últimos años ha estado jugando con esa situación para decirle a Israel, bueno, si pasan estas cosas igual te dejo, igual te acompaño, pero al final Israel ha dicho, vamos para allá y ya está. Hay una cosa que es real. Donald Trump a mí no me genera ningún tipo de confianza ni de simpatía, pero lo real es que Trump en su momento dijo que Irán tenía 60 días para negociar y el día 61 fue el ataque. La realidad es que durante todo este tiempo, aunque Trump decía una cosa, hacía otra, después iba para un lado, iba para el otro, nunca dejaron de llegar a Israel aviones militares de carga, evidentemente con armamento. Por lo tanto, creo que principalmente Irán entró en ese juego que parece ser que armaron Trump y Netanyahu, y aunque todo el mundo decía va a haber un ataque, Israel terminó tomando por sorpresa a Irán porque no lo esperaba en ese momento, en ese minuto, en ese instante. Y lo que hizo Israel fue seguir una serie de pasos que evidentemente fueron continuamente uno detrás del otro, porque estamos hablando de 200 aviones de guerra, 200 aviones de combate puso Israel en el aire para atacar Irán. Estamos hablando que Irán está por su superficie dentro de los, no sé, de los 10 países más grandes del planeta. Por lo tanto, no es fácil recabar la inteligencia de en qué lugares es que había que hacer los ataques estratégicos. Sin embargo, esa inteligencia se tenía. Obviamente, en los últimos 60 días, esa inteligencia debe haber aumentado muchísimo. Y aumentó por el trabajo conjunto de Israel y de Estados Unidos. No estoy descubriendo la pólvora ni diciendo nada que alguien no se haya dado cuenta todavía. Y primero atacó
los hilos de misiles que apuntaban hacia Israel. O sea que lo primero que hizo Israel fue defender a su población civil. Lo segundo que hizo fue destruir los almacenes donde estaban los misiles para recargar esos hilos. Y lo tercero que hizo fue atacar los búnkers donde se encontraban los jefes militares tanto del ejército iraní como de la Guardia Revolucionaria. Y luego atacó los centros nucleares. Hasta el momento se habla de 3 centros o 4 centros nucleares destruidos. Ahí estaría el éxito de esta misión. Lo que había que hacer era terminar con esta loca carrera atómica de un régimen teocrático que quiere someter no a Israel, que quiere someter a Occidente al Islam más radical. O sea que muchas madres en Israel pasaron esta madrugada despiertas porque sabían que sus hijos estaban en combate, mientras muchas madres en el resto del mundo dormían tranquilas, sin saber que dormían tranquilas, porque había otras madres que estaban preocupadas porque sus hijos las estaban defendiendo. Sí, hay gente que utiliza la propaganda y la han sacado como consecuencia, no antes, como reacción, lo cual es sintomático. A la hora de señalar, no, es que Bibi desde el 99 ya estaba diciendo que dentro de nada iba a haber el arma nuclear iraní, pero parece que se ha ido postergando en buena medida por la labor de inteligencia, también por cosas como aquel virus informático que aceleró las centrifugadoras, cosas que fueron haciendo su labor, pero parece que en las últimas horas estaba más o menos claro de que estaba a milímetros de obtener los elementos clave para el arma nuclear, y ese ha sido el impulso, ¿no? El detonante claramente ha sido evitar que exista una segunda Corea del Norte, pero aún más radical. Y sí, según los informes de inteligencia a los que podemos acceder por la prensa, Irán estaba podríamos decir, a minutos de tener esa bomba atómica. No se sabe si hubiera sido la semana que viene o la otra, pero se sabe que estaba al borde de completar lo necesario para tener el poder de atacar con armas atómicas territorio israelí. Y cuando hablamos de atacar territorio israelí, estamos hablando de matar decenas de miles de musulmanes, porque 2 millones de árabes viven en Israel. Y además Israel es tan pequeño, pero tan pequeño, que una bomba atómica en el centro de Tel Aviv, si el viento era de norte a sur, hubiera limpiado Gaza totalmente. No sé si la gente es consciente de que la distancia que hay en auto entre Tel Aviv y Gaza, vamos a poner que no hay tránsito, ¿verdad? Porque no hay tránsito para el viento. Estamos hablando que en una hora te sobra una hora para llegar de un lugar a otro. Sí, por ponerlo en términos españoles, teniendo en cuenta de que Navarra son unos 10.000 kilómetros cuadrados y Líbano es como 10.000 kilómetros cuadrados, Israel son 20.000, con lo cual sería como 2 Navarras. Y no es que sea un dechado de extensión que se vaya a ir de un lado a otro de una... Vamos, que se recorre del norte al sur, del este al oeste, bastante rápido, en coche. Por no hablar en avión. Así que se puede hacer una idea. Sí. No sé cuánta gente en España todos los días viaja 1 hora para llegar a su lugar de trabajo. Bueno, menos tiempo es necesario para llegar de Tel Aviv a Gaza. Por eso es que hay que entender que una bomba atómica en Tel Aviv no solamente iba a destruir Tel Aviv, iba a destruir Gaza, iba a afectar a 2 millones de árabes, y si el viento era de sur a norte,
bueno, las consecuencias le iba a sufrir el Líbano. Y si el viento era de oeste a este, las consecuencias las iban a sufrir Siria y Jordania. Y si el viento era hacia el oeste, Egipto iba a sufrir esas consecuencias o parte de Europa. Entonces, la gente en general no ha tomado dimensión de lo que significaba armamento nuclear en manos de los ayatolás, que no solamente juran destruir Israel, juran llegar hasta lo que fue España en su momento, quieren recuperar todo lo que fue aquel imperio persa, así que yo sé que hoy seguramente Pedro Sánchez se va a quejar, Borrell se va a quejar, Putin ya se quejó, obviamente que este señor Guterres, el secretario general de la ONU, condenó el ataque de Israel, no condenó el ataque del 7 de octubre, y si lo hizo en voz baja, pero ya enseguida estaba condenando este ataque a Irán. Bueno, yo me imagino que si Guterres, la ONU en aquel momento no existía, lo que existía era la Liga de Naciones, ¿no? Si hubiera sido el secretario general de la Liga de Naciones, hubiera criticado a Inglaterra por bombardear a Alemania. Eso creo que lo tenemos que tener todos muy claro. Y yo hoy hablaba, ¿te acordás, Juan Carlos, del FIFA Gate? Sí, que solamente fue operativo el hecho judicial cuando Bill Clinton fue a una reunión de estas cumbre porque se iban a entregar no uno, sino dos mundiales a la vez, y todo el mundo daba por hecho de, bueno, esto lo han cocinado y va a ser entre Rusia en 2018 y en 2022 era en Estados Unidos, pero hubo ahí manejos y se lo dieron el segundo a Qatar. Estaba tan cabreado porque Bill Clinton es de estas personalidades que solamente van cuando ya está ganado. Van no para regatear, sino para poner el lacito y decir, esto es nuestro. Se cabreó tanto que se puso en marcha el tema judicial, precisamente. ¿Me lo habéis hecho? Ahora os vais a enterar de lo que es una colonoscopia. Ahí está. Bueno. Tengan en cuenta que esa corrupción que hubo en la FIFA, que era considerada la multinacional más corrupta del planeta, es un grano de arena dentro de la corrupción que hay en la ONU, donde se mueve mucho más dinero que en la FIFA y donde Qatar financia a personajes como a través de Sudáfrica, donde se lava ese dinero. Casualmente, el país encargado de acusar a Israel de genocidio en la... Tuvimos un corte, me pareció a mí. Pues puede que sí. Uno pequeñito. Puedes seguir. Bien, no sé si quedó todo lo que... Bueno, estaba terminando ahí diciendo que la corrupción de la FIFA es un grano de arena al lado de la corrupción que hay dentro de la ONU, donde Guterres, no lo puedo probar, pero es evidente de que recibe financiación de Qatar, dinero que es lavado en Sudáfrica, que casualmente es el país que acusa a Israel de genocidio ante la Corte Penal Internacional. Muchas coincidencias. Sí, hubo un Qatargate en el Parlamento Europeo en el que algunos euroimputados presuntamente recibían un dinerito, aunque también de Marruecos, cosa que lo de Marruecos quedó un poquito... Parece que Qatar puede tener mejor prensa que Marruecos en Bruselas, por las razones que sean. No voy a entrar en Eurovisión porque eso sería larguito. El asunto de Moroccan Oil, que dicen que en realidad más que marroquí es Israel y por eso tiene la protección para participar siempre en Eurovisión. Bueno, más sencillo es decir que el Líbano intentó participar en 2005 y dijo, oye, ¿puedo censurar la parte cuando aparezca Israel? Lo censuro. No, muchachos, tienen que emitir el programa completo, o si no, pues no pueden estar. Pues entonces no estamos. Bueno, pues Marruecos participó en 1980 y ya no volvió. Así que estas cosas pues tienen a veces unas reglas, pero en los años 90, en el tema de la ONU,
hubo ya un tema curiosón, como fue la presunta corrupción con el tema de petróleo por alimentos, con el tema de Irak, y hubo gente que estaba bastante pringada. Así que ¿hay posibilidades de corrupción en la ONU? Sí. Colusión con la UNRWA de terroristas en todos los sentidos, llamados profesores y vamos, de todo lo que pueda haber, pues claro, sí. Que Putin se ponga ahora guapo a decir Israel ha atacado la Carta de Naciones Unidas y todo esto resulta bastante divertido. Dale. Lo de Putin no es un hecho aislado. Vamos a recordar que hace muy pocos días hubo un ataque con drones dentro del propio territorio ruso, un ataque de Ucrania con drones dentro del propio territorio ruso. Bueno, en la pasada madrugada algo similar pasó en Teherán, donde el Mossad trabajó con drones dentro de la capital iraní realizando ataques desde ahí. Por lo tanto, es algo que no puedo asegurarlo, pero me lo indica la lógica. Han trabajado juntos los sistemas de inteligencia de Ucrania y los sistemas de inteligencia de Israel, pusieron en práctica en Rusia cómo atacar con drones las principales bases aéreas rusas, y lo mismo hizo el Mossad en la pasada madrugada. Hay una colaboración directa, no tengo dudas, entre Israel y Ucrania con los sistemas de inteligencia. Sí, eso estaría muy bien, sobre todo porque, a diferencia de los walkie-talkies y de los beepers, con esta apuesta, en principio no hay conexión, porque si en el caso de Ucrania utilizó unos camiones y luego los inmoló, y al inmolarlos, los rusos no tenían prueba de ningún tipo, no podían tirar de ningún hilo, con lo cual Ucrania podría repetirlo la semana que viene o el mes que viene. Creo que el hecho militar más importante que dejan claro Israel es que es capaz de atacar a grandes distancias y de una manera 100% efectiva. Hay que tener en cuenta que Israel no perdió ningún avión en este ataque. Y no, como se dice, no he hecho campanas al vuelo, ni me voy a poner a celebrar porque falta mucho todavía y puede llegar a haber algún ataque en algún momento de Irán hacia Israel. Parecería muy difícil, pero lo que está pasando de momento es ver cómo Israel primero logró atar de pies y manos a Irán para luego destruir toda su infraestructura militar. Este ataque costó la vida de aproximadamente 80 personas, todas militares o vinculadas directamente al plan atómico que tenía Irán. De momento no se reportan civiles muertos, y en caso de que existan, que creo yo que sería lógico que luego de un ataque así haya, como siempre se me va la palabra, que es el nombre de una película de Schwarzenegger, siempre hay víctimas, daño colateral, inocentes que... gracias, daño colateral. Eso es lo que me falta cuando yo hago los videos solo. Me falta alguien que me diga las palabras cuando se me van. Lamentablemente, el daño colateral es otra cosa que existe en la guerra y que no se puede evitar. Ningún ejército del mundo lo puede evitar, pero el ejército del mundo que minimiza más los daños colaterales es el ejército de Israel. Y la prueba está en Gaza, porque si Israel no se preocupara por los daños colaterales, no habría más gazatíes, ya hubiesen muerto todos. Sin embargo, antes del 7 de octubre, en Gaza había más de 2 millones de habitantes, y hoy hay más de 2 millones de habitantes.
Sí, efectivamente, si no hubiera preocupación por la población en Gaza, cosa que ¿dónde están los judíos de Gaza? ¿Dónde están los cristianos de Gaza? Evidentemente, habrían identificado los túneles, la profundidad, y habrían lanzado desde el aire todas las bombas, no habría entrado ni un soldado y ya está, arreglado. ¿Bajas? Pues igual 1 millón. Claro, claro. eh, Estamos hablando de la guerra, como siempre digo, del Big Bang a la fecha, o de Adán y Eva a la fecha, para que cada uno pueda elegir su forma de creer. La guerra de civiles muertos, reitero, la guerra con menor cantidad de civiles muertos, guerra urbana. No, nunca se había dado que una guerra de las proporciones de la guerra que hay en la Franja de Gaza tenga tan pocos civiles caídos. No debió morir ninguno, pero murieron por responsabilidad de Hamás, porque el 7 de octubre había un alto al fuego. Jamás lo rompió. Y debido a los túneles, es que lamentablemente hay que barrar la Franja de Gaza, hay que destruirla hasta que no quede un solo edificio y luego volver a reconstruirla. Es la única opción que hay para poder llegar a tener una convivencia. De lo contrario, sería imposible porque Israel viviría bajo amenaza y no se puede permitir a ningún país del mundo tener que vivir de la manera que vive la población de Israel, continuamente pensando que alguien te va a disparar un misil o a clavar un cuchillo en el pecho al grito de Allah Akbar. No sé si dijiste que habían prohibido construir con sótanos en Gaza por el tema de los túneles. Sí, cuando uno construye una casa, primero se hace un pozo, se hacen cimientos y sobre esos cimientos se construye la casa para que la casa sea firme. Bueno, en Gaza estaba totalmente prohibido hacer cimientos. Culpaban de esto a el ejército de Israel. El ejército de Israel nunca había prohibido si el ejército de Israel no estaban, desde el 2005 que no está el ejército de Israel en Gaza. 2005-2006. 2005. O sea que no era una 2005 era una prohibición que no existía por parte de Israel. Era una prohibición que la ejecutaba jamás. No se podían hacer cimientos. Vos cuando hacías tu casa podías cavar aproximadamente, no sé, un poquito para empezar a construirla, pero después no se permitían ni sótanos ni nada. ¿Por qué? Porque se venían construyendo estos túneles que costaron miles de millones de dólares. Mientras tanto, todos estos túneles tienen salidas a escuelas de la UNRWA, a locales de la ONU, la corrupción de la que hablábamos antes. Todos los funcionarios, queda mal decir todos, casi todos, la gran mayoría de los funcionarios de la ONU y de la UNRWA son integrantes de Hamás. Están bajo las órdenes y bajo la responsabilidad de Guterres, que nunca aceptó su responsabilidad, y todos sus empleados en la franja de Gaza son parte de Hamás y son su responsabilidad porque están bajo sus órdenes. Estamos hablando de un terrorista al frente de la ONU. Sobre todo cuando hace horas. Y de todos sus socios, en los cuales incluso los socios. Otra vez tenemos un corte. Sí, se colgó cuando estabas diciendo incluyendo todos los socios. Volvimos. Estabas diciendo todos los socios. Sí, todos los socios, en los cuales incluyo a Macron, porque yo ya he dicho en mi canal que no iba a hablar más de Macron porque de Macron se encarga la esposa, pero bueno, Macron hubiera sido presidente de la Francia de Vichy, el actual primer ministro de Inglaterra, cuyo nombre no recuerdo, pero ni siquiera importa porque no va a pasar a la historia, vendría a ser Chamberlain, lugar de Franco. Es muy triste lo que se ve en Europa, ni hablar de Irlanda, ¿no?
Irlanda, que recordemos que en su momento tuvo hasta negociaciones con la Alemania nazi. Europa es un continente, yo sé que sos europeo, pero no estoy hablando de los europeos, estoy hablando del continente europeo y de sus gobernantes. Tienen que aprender un poco más de su propia historia para no volver a cometer los mismos errores que cometen siglo tras siglo o década tras década, porque es difícil encontrar una década en Europa en la que no estén en guerra. Por ejemplo, la guerra de los Balcanes. Imaginemos que Gaza hubiera estado en los Balcanes. Ya no existirían los gazatíes. Sí, también es un tema comunicacional y para eso Hamas tiene infiltrados en los grupos comunicacionales gente en la franja de Gaza controlando todos los corresponsales extranjeros. Pero sí es cierto que la misma situación que sucedió en Srebrenica en el año 92 es parecida a la que sucedió 10 años antes respecto de Sabra y Shatila, en donde la culpabilidad se fija en determinado ámbito cuando en realidad los autores materiales son otros, completamente distintos. Así que ciertamente aprendieron de esas dos cosas los de Hamas para saber cómo desvictimizarse ellos, hacer ver como que no hay militares, como que Hamas desapareció así por ensalmo, como en vez de pensar, bueno, si el quien dice ahora que Hamas no existe, pues está reconociendo que Israel destruyó el grupo terrorista con acciones militares, pero no lo reconocen, lo cual resulta ciertamente curioso. Lo peor es que dentro estoy teniendo problemas seguramente con el wifi. Le cuento a la gente, lo cuento siempre en mi canal, lo cuento acá ahora. Estoy en una época de mudanza y por eso estoy ahora en el auto, porque la casa es un desastre porque están obras y me estacioné al lado de mi casa para tener wifi. Y por eso estamos teniendo estos Sí, cortes. sí, estás en el Beidler móvil. En el Beitler móvil, exactamente. Pero sí, Pedro Sánchez, por ejemplo, anda a otras cosas porque tiene sus problemas y hay que decir que hay gente que piensa, va a hacer algo espectacular, va a romper con Israel, romper de relaciones diplomáticas, pero a través de algo llamado Pegasus, pues dicen que tienen información de él, con lo cual si hace tonterías un poquito demasiado para allá, pues igual aparecen dosieres por ahí filtrados, así que tampoco puede hacer muchas tonterías. Se entrecortó mucho ahí y no te pude entender. Lo que podría hacer es buscar una mejor posición para el auto o desconectarme de la red Wi-Fi y probar con la red móvil. Voy a hacer eso con el permiso de la gente. Bien, pues esperaremos un poquito. No pasa nada. Estamos ciertamente con esta situación respecto del ataque. Ahí nos reconectamos con datos móviles. Bien, pues veamos a ver cómo. A ver si siendo mejor. Pues veamos a ver. Cierto es que el ataque ya creo que no terminó. Se siguen ocurriendo elementos. Sí, hace unas horas estaba viendo que había la que sería, no sé si ya a esta altura era la quinta ola de ataques. Ahora están destruyendo todos los depósitos de combustible del ejército iraní, del ejército y de la Guardia Revolucionaria, porque recordemos que Irán, para poder mantener a los ayatolás en el poder, tiene dos ejércitos, uno religioso que es la Guardia Revolucionaria, que depende directamente del ayatolá, y después otro que es el ejército, digamos, de la República de Irán, que dependería del presidente de Irán. Pero sabemos que el ejército de Irán depende de la Guardia Revolucionaria. Sí, que es una forma de evitar un golpe.
que un poco como Gadesa en Cuba, que controla el 40% de la economía total, se supone, pues en el caso de la Guardia Revolucionaria controla el 33% del Producto Interior Bruto y de las empresas de Irán, lo cual ciertamente es como un Estado dentro del Estado. Exactamente, exactamente. Bueno, es la forma que utilizan los corruptos para poder mantenerse en el poder. Y, a ver, hoy en día acá la lucha es entre dos posiciones. Hay quienes dicen que es entre el bien y el mal. Eh, no me gusta esa comparación. Eh, hay dos formas de vida. Una, vivir en un país libre, con elecciones, con la posibilidad de cambiar. Y la otra es vivir bajo un régimen dictatorial donde se haga lo que manden los que ostentan el poder. Estados Unidos, nos guste o no nos guste, nos simpatice o no nos simpatice, es un país que cada 4 años tiene elección. Es un país donde la ciudadanía elige. Es un país que por su tamaño, por su poder económico y por su poder bélico, sí, es la policía del mundo. Es la realidad. ¿Me gustaría que fuera diferente? Me gustaría que fuera diferente. Sí. Pero yo, ¿qué prefiero? ¿Que la policía del mundo sea Estados Unidos o que la policía del mundo sea Putin? ¿Que la policía del mundo sea Estados Unidos o que la policía del mundo sea China? ¿O que la policía del mundo sea Estados Unidos o que sea Irán? Yo prefiero toda la vida tener un régimen que me permita ser libre y tener la posibilidad de cambiar. Y realmente no puedo entender a las personas que viven en un régimen que les permite la posibilidad de cambiar y que luchan para vivir en un régimen que les prohíbe la posibilidad de pensar individualmente y de poder cambiar. Es algo que no puedo entender. No puedo entender. Sí, hay los fans de Irán están conectados con el tema de Ucrania-Rusia, están conectados a través de China, lo cual ciertamente resulta curioso porque un antiguo presidente de cierta organización de amistad con Israel, a través de WhatsApp, lo primero que colgó acerca de esta situación fueron las declaraciones del Kremlin, con lo cual, como el señor Pollard, que era espía en la situación de lealtades, pues tenía a Israel primero, siendo espía de los Estados Unidos, con lo cual ahí había una diferencia importante, pues parece que algunos, entre Moscú y Jerusalén, pues tienen la lealtad primero con Moscú, lo cual ciertamente es bastante triste porque son gente que en principio se declara sionista, con lo cual si esta persona tiene esta vicisitud, pues qué esperar de los que son odiadores profesionales del Estado de Israel y de los judíos, claro. Y el problema que, por ejemplo, tiene Israel dentro son los odiadores de Netanyahu. Yo, por ejemplo, no simpatizo con Netanyahu, pero le reconozco su capacidad como gobernante, como estadista. Si viviera en Israel, seguramente 100% yo no hubiese votado a Netanyahu. Pero es preocupante cómo dentro de Israel existe una oposición, y aclaremos que cuando digo la oposición no me estoy refiriendo a una unidad, sino que me estoy refiriendo a muchos partidos, y muy partidos en este caso, porque son todos partidos pequeños, que odian más a Netanyahu por no haberle podido ganar una elección que a enemigos que tiene Israel en el mundo. Lo odian al punto que hacen declaraciones que afectan directamente a todos los judíos del mundo. Y no estoy diciendo izquierda, no estoy diciendo centro, no estoy diciendo derecha. Estoy diciendo diferentes partidos de la oposición israelí que tiene un líder que es designado por ser el más votado de la oposición, que para variar se me fue el nombre, que bueno, habló el otro día cuando estuvo el presidente de Argentina, Milei,
Me sale Benny Gantz, pero no es Benny Gantz. Pero Yair no Lapid. importa. Yair Lapid, gracias. Viste que te necesito como apuntador. Yair Lapid es el jefe de esa oposición porque es el que se reúne con Netanyahu cuando tienen que hablar gobierno y oposición. Pero él no es el jefe de la oposición. ¿Me explico? Sí. Porque en la oposición hay muchos partidos, incluso gente que ni siquiera está de acuerdo con él. De hecho, cuando hubo elecciones que Netanyahu perdió, si no me equivoco, en el 2019, el que ganó fue Bennett, y el gobierno duró menos de un año porque fue imposible mantener unido a ese gobierno. Sí, sobre todo porque había esa circunstancia. Primero, que se unieron únicamente porque odiaban a Netanyahu. Ese fue el único nexo común. Segundo, porque se partieron el mandato y era 2 años para cada uno, pero como veían que la cosa iba un poquito mal, pues digamos que Yair Lapid, creo que fue Yair Lapid, que primero estuvo Naftali Bennett y luego Yair Lapid, pidió, oye, dame la vez un poquito antes porque veo que si no, no pillo cacho. Y el gobierno pues acabó cayendo porque no había nada que les uniera. El gobierno de Bennett cae porque el ministro de Salud Pública era progresista, digamos, laico. Y un ministro religioso pidió que en Pesaj, en la Pascua judía, en Pesaj, cuando se celebra la liberación de Egipto, durante esa semana la comida no puede tener harina, tiene que ser una comida especial. Entonces, este ministro pidió que se sirva en los hospitales comida controlada y que sea comida kosher, lo que se llama comida kosher le Pesaj. Y el ministro de Salud Pública, evidentemente de política no sabía nada, no tenía ni cero cintura política, dijo no, de ninguna manera. En los hospitales la gente va a comer lo que quiera comer. El que quiera comer kosher, que pida kosher, y el que no quiera, entonces ahí cayó el gobierno. Fue ese el tema por el que cayó el gobierno. O sea, no se pusieron de acuerdo por un plato de comida. Era imposible gobernar un país de esa manera. Sin embargo, Netanyahu es estadista, es político. Podrá gustarte o no gustarte. Voy a poner otro ejemplo. Obama, estadista, político, podrá gustarte o no, pero una gran capacidad. Angela Merkel, en su momento, política, estadista, fue capaz de ponerse a Europa sobre sus hombros. Cometió errores que hoy, con el diario del lunes, sabemos que cometió errores gravísimos. Pero me explico lo que... Hoy yo estaba pensando, el pintor austríaco, como decís vos, el acuarelista austríaco, evidentemente estaba loco. Evidentemente estaba muy loco. Bueno, Churchill seguramente estaba más loco. Porque para ganarle a un loco precisas un loco y medio. Porque nosotros desde este lado del mundo vemos a Churchill como Sir Winston Churchill, quien salvó al mundo de Adolfo. Y si le preguntamos a la India qué opina de Churchill, seguramente no van a coincidir con nosotros. No. Conclusión, Churchill no fue un angelito, ni fue un buen tipo. Fue un loco y medio. Mis respetos a Sir Winston Churchill. Si mañana llego a ser presidente de Uruguay, cosa que no va a suceder, creo que lo primero que haría sería ordenar que se construya una estatua gigante en honor a Winston Churchill. Pero evidentemente a un loco le ganás con un loco y medio. De la misma manera que la guerra la gana el que mata más. Suena feo, suena horrible, es la realidad. Sí, que efectivamente hace también horas, quizá un poquito más de horas, Netanyahu salvó un match ball porque por 61 votos contra 59 no se disolvió el Parlamento. Bueno, también luego iba a haber otra serie de votaciones para ratificar, pero era iniciar el proceso cuando
es curioso porque a veces la gente se pone intensita de queremos elecciones ya porque lo mío ya no se arregla y tenemos que hacerlo. Bueno, espérense muchachos, que sí o sí, pase lo que pase, en 12 meses va a haber elecciones. Pero además lo interesante, que yo no lo he hablado con amigos israelíes que están muy empapados en política, es lo siguiente. Para que el Parlamento vote la disolución del gobierno, ahora hay que esperar 6 meses. Se votó esto ayer o antes de ayer, y la oposición aceptó ir a la votación sabiendo que iba a perder. ¿Me explico? Y sabiendo que ahora tiene que volver a esperar 6 meses para volver a intentar, no es derrocar la palabra, porque esto es totalmente constitucional, no, porque no hay constitución de Israel, totalmente legal, digamos, ¿no? Tiene que esperar 6 meses. Entonces, hay cosas que a mí me cuesta entender de la política interna de Israel todavía, pero como siempre digo, que la solucionan los israelíes, es un tema de ellos. La autodeterminación de los pueblos es algo de lo que siempre me habló. Les recuerdo a la gente, a los que me conocen los recuerdo, a los que no me conocen les digo, yo toda la vida milité en la izquierda aquí en Uruguay. Mi papá, que en paz descanse, él era de izquierda, me llevaba a los actos políticos, me enseñó mucho, milité siempre en la izquierda, milité junto con el Pepe Mujica, con quien compartí más de una comida sentado al lado de él, milité junto con Danilo Astori, que fue vicepresidente de la República, que en 2 periodos fue ministro de Economía, que fue elegido por una de las revistas económicas más importantes del mundo como el mejor ministro de Economía del mundo. Hace unos años fue elegido por votación, se hizo una votación en Facultad de Economía aquí en Uruguay de quién era el economista de todo el mundo más influyente en los estudiantes y profesionales uruguayos, y el 80% votó por Danilo Astori. Siempre he militado en la izquierda, hasta hace unos años, cuando la izquierda se volvió totalmente, más que antijudía, lamebotas de Putin, de China, de Irán y de todos. La izquierda en América Latina apoya a Petro, apoya a Maduro, apoya a Ortega, apoya a Cuba. Entonces, a mí que no me vengan a decir que la izquierda en América Latina es democrática. La izquierda en América Latina puede apoyar alguna democracia, sí, pero la izquierda en América Latina sistemáticamente apoya dictaduras. En Uruguay gobierna la izquierda y gozamos de una democracia de excelente nivel. Quiero aclarar eso. En Uruguay gozamos de una democracia de excelente nivel con la izquierda en el gobierno. Lo que no quita que esta misma izquierda, reitero, apoya a todas las dictaduras de América Latina. Es verdad que ha tenido encontronazos con Maduro y que se llegó hasta romper relaciones con Venezuela en su momento. Pero, por parte del gobierno, por parte del partido que gobierna, que es el Frente Amplio, que lo separamos, eso no sucede. El Frente Amplio continuamente ha apoyado a Maduro. Ha enviado observadores oficiales que han validado las elecciones en Venezuela y que han saludado a Maduro en nombre del pueblo uruguayo. Increíble, increíble. Sí, como mencionaste esta derivada, creo que es interesante señalar que el estado de ánimo que tienes hoy lo tenía hace unas jornadas Nacho Montes de Oca sobre la situación de Cristina. Y Cristina es culpable no solamente por lo que la han acusado, sino también por, hay que mencionarlo, Nisman tiene también su ratio de venganza desde el otro mundo a través de la condena de Cristina, cosa que es justa y necesaria.
¿Alguna vez, yo sé que la respuesta es sí, pero es una pregunta, ¿alguna vez tuviste el Quijote en tus manos? Sí, claro, lo tengo ahí. ¿Pesa? Un poquito. Pesa el 1% de lo que pesan los expedientes que hay en la justicia en contra de Cristina. Cristina Kirchner es la ladrona más ladrona de la historia de América Latina. Repito, la ladrona más ladrona de la historia de América Latina. Esa es Cristina Kirchner. No solo ladrona, cómplice del asesinato de un fiscal de la nación, cómplice de este régimen iraní, porque ella firmó un memorándum con Irán para encubrir el asesinato de Nisman. No se ha hecho justicia con Cristina. Solamente el 1% de Cristina está presa. Presa en su domicilio, porque no va a ir a una cárcel. Pero no importa, no importa. Que sea condenada por la justicia, al menos es algo. Pero es... Yo hoy cuando le cuento a la gente que yo ayer me dormí escuchando todo lo que estaba pasando con el ataque de Israel a Irán, y hoy me desperté preocupado por si había habido un contraataque iraní y por si había bajas civiles en Israel. Cuando vi que no, me puse eufórico como si mi cuadro hubiera salido campeón de fútbol. ¿Sí? Lo mismo sentí el día que condenaron a Cristina Kirchner. Sí, es triste porque, sí, como dices, no va a ser como Lula, que ese sí entró en la cárcel por el caso de Brecht y ameritaría por lo menos el mismo tratamiento, que todos sean iguales ante la ley. Y si Lula entró en la cárcel, pues Cristina también tendría que entrar en la cárcel y salir únicamente para los juicios que tenga pendientes, que como dices serían bastantes. Y podemos seguir, podemos hablar de Boric en Chile, que su popularidad está en el piso. Sí, Vamos a ver qué pasa en las Boric fue elecciones, incapaz pero de hacer una constitución nueva, como prometió. Fue incapaz de eso, pero además llegó en un momento al poder que le hubiera permitido pasar a la historia como un gran presidente, pero se preocupó más por quienes lo financian, que son a Chile. Hay que recordar que en Chile vive la colectividad palestina más grande fuera de Gaza y Cisjordania. Boric es otro de los que goza de los privilegios de recibir plata de Qatar. Boric tiene que responder a eso. Y ya que decías, Carla, escogió mal, entre sus primeros asesores estaba Pablo Iglesias. ¿Qué te parece? ¿Quién financia a Pablo Iglesias? No lo digas vos, lo digo yo, Qatar. Qatar financia a Pablo Iglesias. Y lo interesante, hoy me nombrabas el programa, ¿cómo era? Pegasus. Sí. Hablaron de Pegasus hace no mucho tiempo. Decía lo de Pegasus porque hay quien piensa que, dada la situación interna en el PSOE, Pedro Sánchez podría tirar por elevación y romper relaciones con Israel, algo que sea espectacular. Pero, ojo, quizá a través de Pegasus alguien tenga información clasificada porque desaparecieron 12 gigas del móvil de él. Y si hace tonterías, pues igual alguien pone en circulación cosas que él no quiere ver. Bien, yo no justifico con esto que esté bien espiar a un presidente, pero si descubrís que estás espiando a un corrupto, creo que es lo correcto, creo que lo que todos esperamos de la democracia y de la justicia en democracia es que seamos gobernados por gente honesta y que quien no sea honesto pueda ir preso, que no tenga
que no sea superior ante la justicia. Lo que decías hace un ratito, que seamos todos iguales ante la ley, cosa que sabemos que no sucede. Siempre los ricos tienen beneficios. De hecho, si uno va a una cárcel, el 99% es pobre. Sí. Es cierto, y hay esas situaciones precisamente con el tema de la cárcel, con lo cual reconectamos con el tema en Gaza, en donde ciertamente cuando hubo esa preocupación por la misión diplomática presuntamente europea y árabe, es como juega el tema de la percepción y de la comunicación y la propaganda y el marketing. Nadie se preocupó por verificar el estado de precisamente cuántos son. Ya son 53, ¿no? Después de la última situación de rescate de esos dos cadáveres, son 53 los rehenes, los secuestrados. El término puede decirse de muchas maneras. Ninguno, ni Cruz Roja, ninguna ONG, nadie, ningún diplomático parece que se interesó por dar prueba de vida, o ahora mismo me llevan allí, aunque sea con vendas, me dan 1000 vueltas, aunque estemos 3 días, pero vamos para allí y me los enseña y demuestra a usted que están vivos, que no, nadie. Pero para otras cosas sí. Es una hipocresía bastante grande y gorda. Hace 3 o 4 días fue emboscado un ómnibus dentro de Gaza, un autobús, en la que iban trabajadores de una ONG encargada de repartir alimentos. Fueron emboscados por Hamás. 5 de ellos murieron porque los emboscaron con ametralladoras. 5 de ellos murieron en el lugar y se teme que haya secuestrados en manos de Hamás que pertenecen, reitero, a una ONG. ¿Viste algún comunicado de Macron, de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez, de Ursula von der Leyen, creo que es, Von der Leyen. de von der Leyen, sí, creo que von der Leyen era un delantero de Holanda, o de Guterres? No pasa nada, jamás tiene licencia para matar. Ahora, si un mosquito cruza de Israel a Gaza y pica a un niño gazatí, mosquito sionista. Estamos, disculpen por la ironía, ¿no? Pero a ese nivel hemos llegado, a ese nivel. Hay muertos que no le importan a la ONU, que no le importan a la Unión Europea, que no le importan a nadie. Y eso es terrible. Mientras haya personas como Guterres ocupando el sillón que ocupa, el mundo va a ser injusto. El problema es que yo considero que todas las personas que puedan llegar a la ONU, por lo menos en este ciclo, luego igual puede cambiar, pero para eso tendría que haber un cambio enorme, pero no en el ámbito político, sino en las mentes de la mayoría, que sean los electores, no solamente de los gobiernos llamados nacionales, sino también al respecto de estos, es decir, una escala completa diferente, porque pienso, aunque sea irnos un poquito lejos, en 2003, en Reino Unido, para ir con George Bush, yo creo que cualquier primer ministro, sea maoísta, fascista, ecologista, da igual quien sea, el primer ministro británico habría ido a la guerra igualmente. Es posible, puede ser las tres cosas, Mira que no puede ser sí, maoísta, fascista y... Sí, pero me refería a que cualquiera que fuera el espectro ideológico, el primer ministro británico se habría visto obligado a ir a la guerra con los Estados Unidos. Sí, de acuerdo. Una guerra un poco extraña. Lo que pasa es que si yo siempre me voy enganchando, ¿viste? Que nuestras charlas empiezan en un lado y terminan en otro. Sí, porque ¿no? Es una guerra extraña en tanto en cuanto el resultado ha sido que Irán tuviera más presencia en Irak que los propios Estados Unidos. Lo cual ciertamente menudo ocupante mis pelotas.
un problema que tiene Estados Unidos es justamente que detecta que en determinado lugar, bueno, no hay más remedio, acá tenemos que ir con nuestro ejército y destruir el gobierno de turno. Y después, que vemos que se arreglan como puedan, nunca hay un plan B, ¿qué va a pasar después? Eso es el gran problema que tiene la política exterior de Estados Unidos, porque Saddam Hussein era un hombre que tenía que ser derrocado. Y reitero, estamos hablando de la realidad. Después, en una charla diplomática, yo te puedo decir, no, la intervención de Estados Unidos en Irak fue realmente terrible en aquel momento, no debía hacerlo, eso es una injerencia totalmente que va en contra de todas las buenas relaciones internacionales. No, Saddam Hussein debía ser derrocado, las armas químicas existían, el hecho que el ejército de Estados Unidos no las haya podido encontrar es otra historia, pero que le pregunten al pueblo kurdo si existían o no existían las armas químicas. Punto. Es así de simple. Como dice, generalmente como escribe el encargado de prensa de Milei, él escribe y cuando termina de escribir pone fin. Entonces, ¿había armas químicas? Sí. Estados Unidos no las encontró, pero existían. Fin. Existían. Los kurdos son la prueba. Que efectivamente es parte de la historia que Gaddafi estaba tan acojonado que antes de que terminó 2003 llegó a un acuerdo con Tony Blair para negociar la entrega de las armas de destrucción masiva que tenían, o vaya a ser que le hicieran lo mismo que a Saddam Hussein, lo cual nos conecta con la actualidad porque Saddam Hussein era hacía cobertura respecto de algunos llamados palestinos. Les daba dinero cuando alguna madre se quedaba sin hijo porque el hijo se había convertido en lo que llaman mártir, con sangre judía en las manos o haciendo explosión. Incluso hubo mujeres en los años 90, incluso embarazadas, que lanzaron ahí. Y esta semana, precisamente, Abbas, pero no el que quitó y puso primer ministro cuando pudieron derrotar a Bibi, que esa es otra derivada curiosona, porque fue un árabe dentro de Israel el que quitó y puso primer ministro. Pero no, el otro, el Abu Mazen, el que lleva sin hacer elecciones desde 2006 en lo que llaman Palestina, dijo esta semana de que vamos a quitar esa situación de pagar dinero a las familias de los mártires. Ahora se ha dado cuenta de que es mala política, es mala idea esto de pagar por asesinatos. Y precisamente con ese vector de intentar llegar a esa reunión aquella fantástica entre Arabia Saudí, Francia, para los dos supuestos estados, ahí alegremente. Por supuesto Macron dijo, ¡oh, fantastique! ¡Maravilloso! Camarada Abbas, ¡maravilloso! El programa que has hecho. Bueno, pues ha tardado 20 años. Y después la esposa le dijo, maravilloso no, paf. Pero sí, el tema es, en su momento la OLP era el peligro más grande que había para Israel. Se funda o nace dentro de Gaza un movimiento religioso que se opone a la OLP. ¿Qué hace Israel? Financia ese movimiento para que le haga fuerza a la OLP. El tema fue que después se le fue de las manos, estoy hablando de Hamas. Sí, le puede pasar a las mejores familias, porque esto en el año 86, François Mitterrand, viendo que la derecha tenía poder, incluso hubo aquella famosa cohabitación con el primer ministro Chirac, que era alcalde de París, a la vez que primer ministro, parece que dormía por las noches, vio que había un fenómeno llamado Frente Nacional de un tal Le Pen y dijo, oh, qué bien, vamos a financiar a estos jóvenes. Bueno, la cosa acabó un poquito mal. Un poquito. Terminaron financiando un partido nazi. Pero bueno. Lo que pasa es que a mí de Francia no me extraña nada.
Cuando uno estudia la Segunda Guerra Mundial, eh, pierde total simpatía por los franceses. Y ojo, no estoy hablando del pueblo francés que tuvo que sufrir a los cobardes que lo gobernaron en aquel momento, ¿no? Y a los corruptos que lo siguieron gobernando después. Eh, no es ejemplo de nada, Francia. Es una lástima, pero no es ejemplo de nada. Bueno, alcanza con ver cuando hay manifestaciones en Francia, cómo son las manifestaciones. Termina París prendido fuego, autos dados vuelta, tiendas destruidas. Es París, la ciudad luz. Sí, parece que es como el sello de hacer las cosas a la francesa. Sí, y en la escuela nos enseñan lo bueno que fue la Revolución Francesa, se olvidan de las consecuencias que fue Napoleón, pero bueno. Sí, de eso ya hay un libro bien interesante de Alberto Barín y Fernando Díaz Villanueva llamado Contra la Revolución Francesa. Es otro tema, sí, volvamos a Irán. Sí. Se entrecortó ahí, me estaba entrando una llamada, la cancelé. Hay que ver si Irán tiene poder de respuesta o si este es el comienzo del fin del régimen de los ayatolás. Creo que es lo que todos estamos esperando, la liberación del pueblo. Lo que todos estamos esperando no. Hay un montón de gente que no ha llegado a razonar de que el pueblo iraní está buscando ser liberado de esta dictadura teocrática que lleva más de 40 años en el poder. Sí, creo que lo remití hace no mucho, esa idea de qué puede pasar ahora, escalada o que se rindan, pero no parece que los ayatolás estén en el momento de rendición y siempre puede haber cosas curiosas como que haya un golpe de estado militar, que se quiten de en medio a los ayatolás y digan, tenemos un régimen muy distinto, ahora la Guardia Revolucionaria manda directamente y por tanto haya gente en otros lugares del mundo que digan, mira, sí, es cierto, ahora ya no van a perseguir a las mujeres, pero sigue siendo una dictadura igualmente, con lo cual puede haber ingredientes que estén en juego y también está esa situación de que puedan recibir apoyo de Corea del Norte o de Rusia para todos los daños suplirlo externamente y tener una bomba sucia que lanzar y así a lo loco. Vamos, que el potencial puede ser grande, a pesar de que haya grado de probabilidades, que no todas las cosas que he dicho sean tan posibles como que vaya a suceder. Vos sabés que ahora que te escucho me quedé pensando en lo que hablábamos hoy de Ucrania y de Rusia, y es cómo Rusia ha sido incapaz de hacer lo que hizo, por ejemplo, en la pasada madrugada de Israel. ¿Cómo una potencia como Rusia no tiene esa capacidad para derrotar a Ucrania? Porque lo lógico sería eso, ¿no? Que en 3 días Rusia hubiese derrotado. Sí, Ucrania. Eso es lo que pensamos muchos cuando empezó la ofensiva en febrero del 22. Claro, ¿cuál es la capacidad que tiene Rusia realmente? En definitiva, estamos lejos de lo que puede, creo yo, estamos lejos de lo que podría ser una guerra mundial, porque creo que China se dio cuenta de que no tiene ningún socio poderoso como para poder enfrentar a Estados Unidos, además que yo creo que China no tiene ninguna intención bélica en estos momentos, lo único que le interesa es hacer mover su economía, así que creo que a partir de ahora va a haber más tranquilidad y paz en el mundo. Vamos a ver qué pasa. Creo que el ingrediente respecto a China, en el caso de Irán, es que cualquier régimen que pueda haber en Irán y en el ámbito transicional garantice el suministro y los contratos de petróleo a China. Si todas las situaciones que haya garantizas que va a seguir habiendo petróleo para China, en principio China creo que no va a tener nada que decir. A China no le importan los gobiernos del resto del mundo, lo que le importa es hacer negocio. Chao. Es el país más capitalista del mundo, es
China, no es Estados Unidos, es China. Porque efectivamente si por un casual alguien piensa y hay algún analista cercano al Kremlin que está soltando la idea de, bueno, las potencias nucleares hay que aguantarlas y soportarlas, incluyendo sucintamente a Irán como potencia nuclear, bueno, pues la primera que querría, oye, yo también quiero un rancho de esto, sería Arabia Saudí, que se pondría a tener arma nuclear. Por supuesto, ¿quién le negaría a Corea del Sur, que tiene en el norte a alguien con armas nucleares? Luego sería Egipto, Erdogan se pondría también con armas nucleares, y ahí saldría una lista enorme de países que empezarían a tener armas nucleares, y eso sería una proliferación intolerable. Por eso es tan importante lo de intentar parar a Irán para que no tenga armas nucleares, porque no solamente es Irán en sí misma, sino es la seguridad en el mundo. Hay que ver qué pasa ahora con Siria, ¿no? ¿Cómo van a quedar parados? Israel ya dijo que no va a aceptar una base turca dentro de Siria. Y Siria ahora, bueno, por un lado, todo Medio Oriente tiene la tranquilidad de que Irán dejó de ser una amenaza. Está ahí, existe, pero dejó de ser una amenaza. Salió del juego. Hay que ver en qué posición queda Siria. Creo que lo más inteligente para Siria sería buscar un acuerdo de paz con Israel y empezar a tratar de convivir en paz. Sí, seguramente. O sea, ¿qué región próspera que sería si Líbano, Siria, Jordania, Israel y por qué no Egipto trabajaran como una unidad económica, buscando dejar de intentar de destruirse y buscando lo mejor para su gente, ¿no? Sería un lugar del mundo muy poderoso y muy tranquilo. Sí, un lugar efectivamente de tránsito entre lo que supone China, la Unión Europea, y tal vez produciendo elementos propios para el consumo europeo, que es un mercado bastante importante. China no diré porque el consumo interno es bastante menor que en otros países, pero ciertamente hay una especie de guerra sorda interpuesta. En un país ya no es tan sorda, es ya directa, entre Emiratos Árabes y Turquía, como es la guerra civil en Sudán, que hay esos escenarios en toda la región que hace que haya ese tipo de choques. Lo digo precisamente porque mencionaste la posible base turca en Siria, pero evidentemente no solamente es el juego turco en Siria, sino también en Somalia, en Sudán y en otros lugares donde parece que hay un intento de... Y no sé, todavía no sé quién quiero que pierda primero, si Turquía o Emiratos Árabes, porque lo ideal sería una paz, pero parece que esta situación va a ser complicado que lleguen a paces en estos... eso sí, por la parte de los hutíes, en principio desaparecido Irán, que es el padrino, pues ya en principio no iban a tener la misma situación de privilegio, de protagonismo, pero hay otros escenarios en donde hay conflictos. Turquía no es Irán, Turquía es el tercer ejército más poderoso de la OTAN. No, si Israel quisiera hacer lo que hizo anoche en Irán, no podría hacerlo en Turquía, creo yo, aunque estamos acostumbrados todavía a sorprendernos con el ejército de Israel. Yo creo que si pasara algo de lo que tú dices, no sería en Turquía. Sería en unidades turcas en estos escenarios, porque atacar Estambul o Ankara es incorporar el artículo 5 de la OTAN, con lo cual Israel se vería contra Estados Unidos formalmente. Pero atacar en unos lugares donde Turquía está haciendo la guerra, sea de tapadillo o sea abiertamente, como se ve en el caso de Sudán, pues sería algo en etéreo, estaría en el limbo, y la OTAN no tendría por qué intervenir. Sí, y no olvidar que Turquía está en la OTAN porque la OTAN prefiere tenerlo como amigo y no como enemigo. No existe otra razón por la cual
Turquía esté en la OTAN. De repente me podés dar otras, pero estoy convencido que esa es la principal. Sí, hubo una amenaza en los años 50 de que la URSS podía hacer algo como lo de Ucrania con el territorio turco. Y esto sucedió entre el final de la muerte de Stalin y un poquito después. Y tuvieron tanto miedo que entraron a la OTAN inmediatamente, a pesar de que un poquito después la amenaza se disipó. Y al final, pues, la inercia ha seguido por ahí y ha ido mejor porque imagínate que Turquía no estuviera en la OTAN. Si hubiera una agresión en el Egeo entre Grecia y Turquía, pues entonces inmediatamente Turquía se vería con que tendría enfrente a toda la OTAN. Así que también tiene un interés en el que, bueno, pues si hay un conflicto en el Egeo, pues pasaría como con Chipre, en donde pues sería un asunto interno y nadie podría ir de un lado a otro porque ambos países están en la OTAN, en la misma organización. Lo cual tiene sus complicaciones, ¿cierto? Juan Carlos, tenemos un problema. Acaba de aparecerme un mensaje que me estoy quedando sin datos móviles. Vaya. Así que tendríamos que redondear y ir cerrando para que pueda después comprar más datos móviles. Bien, de acuerdo, pues te dejo a ti que des el cierre de esta situación que, como diría un uruguayo que en principio se vendió al régimen de Maduro y antes el de Chávez, pero parece que volvió a, como es Walter, del programa Dossier de venezolana de televisión, pues es un asunto en pleno desarrollo, pero puedes darle un cierre. El cierre que le quiero dar es el siguiente. La menor minoría que existe en el mundo es el pueblo judío. 16 millones, el 0,1% del planeta. A su vez, el 27% de los premios Nobel han sido entregados a judíos. Israel le está entregando al mundo tecnología de primer nivel que permite, entre otras cosas, que esta conversación se esté desarrollando. Si no fuera por tecnología israelí, esta conversación no se estaría desarrollando. ¿Qué país increíble podría ser Israel si no tuviera que invertir lo que invierte en defensa? Pero, increíblemente, si uno va al Producto Bruto Interno de Israel, invierte más en educación que en defensa. Antes, matar a un judío no pasaba nada. Vos podías hacer un pogrom, podrías hasta hacer un holocausto. Bueno, después del holocausto, los líderes de Alemania, muchos de ellos fueron ejecutados, pero no fue Israel el que se encargó, salvo de uno, la Eichmann. Antes, derramar una gota de sangre judía no implicaba nada. Hoy en día, amenazar al pueblo judío implica lo que le pasó a Irán en la pasada madrugada. Recuerden las consecuencias de amenazar al pueblo judío. Si no saben cuáles son las consecuencias, se la pueden preguntar al ayatolá. Nada. Te mando un abrazo grande, Juan Carlos. Sí, igualmente, y como sueles terminar con los vídeos, pues a Israel High. A Israel High.